Según la hermenéutica, es la ciencia de la interpretación. Y uno que quiere hacerse entendido o predicador, el famoso Dios me reveló, ¿verdad? Según la hermenéutica, aquel que estudió teología entiende y sabe. Y tenemos que adecuarnos a esto. Comprender que existe la gramática, la historia y el contexto. Cuando yo voy a enseñar un versículo bíblico o hablar de un versículo bíblico, lo que yo tengo que entender es qué función cumple. Porque en una palabra, en una enseñanza, existe la función. ¿Qué función tiene ese verbo? Y cuando yo comprendo esto, yo voy a entender. Y si yo estudio minuciosamente una palabra, es decir, un nombre, un adverbio, un verbo o un adjetivo, porque eso es lo que puede ser una palabra, un verbo, un adjetivo. Pero si yo mezclo o no entiendo y no estoy interpretando, ¿cuál es la función de esa palabra? La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, cuando habla del verbo, el verbo es Jesús. Aquel que no conoció pecado. Él no experimentó pecado. Él se ofreció, es decir, Él es la ofrenda por nuestros pecados. Y algunos dicen, aquel que no conoció pecado se hizo pecador. Es como decir que Dios pecó por mi culpa. Y por eso muchos erramos, por eso muchos nos equivocamos. Porque no estudiamos, no nos capacitamos, no nos preparamos.